Y nuestro siguiente punto, llegamos a Bérgama, que no es ningún albur para ustedes los mexicanos, así se llama, y está dentro de la provincia de Izmir, que es una provincia turca en la región del Mar Egeo. Fundada por griegos, conquistada por romanos, después recuperada por Alejandro Magno hasta que fue parte del Imperio Otomano. Esta provincia tiene mucho de Grecia. ¿Por qué? Porque está pegadito a Grecia. Literalmente, cuando veníamos bajando toda la carretera para llegar hasta acá, íbamos pasando por el Mar Egeo y le pregunté a Nanda, oye, ¿eso de allá es Grecia? Y me lo confirmó. Hubo una búsqueda rápida en Google Maps y vimos que Grecia estaba parecía que podías ir nadando, dices tú, ¿no? Parecía que podías ir nadando hasta Grecia y la verdad es que sí está muy pegadito y es hermoso. No grabamos todo eso, desafortunadamente, pero estamos ahorita en una de las ruinas romanas, parece más importantes de la ciudad de Bérgama, que nos estamos dirigiendo a la más importante, que es el Acrópol. Es una especie como acrópolis griego, pero de este otro lado del mundo. Y vamos a explorar la ciudad en nuestro camino a Izmir para poder trabajar unos días, editar vlogs y presentárselos a ustedes. Así que, ¿listo? Vamos. La tienda de Hassan y es increíble, es como una tienda de cosas de abuelito, pero más bonita. Este tipo de tiendas están en todos lados en Turquía, pero esta tiene algo súper diferente. El cómo están colocadas las piezas, en cómo están los colores, la luz en estos como rosarios que usan las personas en el Islam, es hermoso. Este tipo de cosas son las que te encuentras en ciudades pequeñas, alejado de las poblaciones grandes como Estambul. Estas son las tipos de cosas que buscamos al viajar, conocer personas locales y encontrar tesoros. No podemos llevar nada de lo que hay aquí, como saben, viajamos con lo que tenemos en nuestra maleta y ya viene con suficiente peso, pero es impresionante este lugar. Tespih. Tespir. Tespih. Tespih. Bir, one. Bir, One. iki, Üç, üç, dört, dört. beş. I know few numbers in Turkish. Evet. Bak Hakan, bir tane de kilim göster. I just show you one kilim. Don't buy. Okay. Not Okay. buy something. Yenilerden Ya göster. sabemos, se llaman tespir. Tespih. En turco es tespih y sirve para la oración. Mira el tapete que nos muestra. We can sell this one. Wow. It's really beautiful. Gösterdim ha. Do you know how much? 200 lira. Wow. Really cheap. This year, compra cavallo, vendo asino. Wow. We buy horse and sell donkey. Wow. Look at this one. This is nice 200 liras turcas. Esto está demasiado barato. Estos son you 300 buy pesos. Two pieces, 350. Wow. 350 por 2. Esto podría ser un buen negocio si uno comprara y lo vendiera nuevamente, lo revendiera. Pero es la parte mala de no tener casa, ¿verdad, Guachimín? Pues no podemos comprar nada, ni adoptar un gatito, ni un perro. ¿Llevarías algo así? Sí, Está bien hermoso. bonito. Está bien bonito. Pero vamos a comprar uno de estos. Porque a Nanda le gusta tener protección en todo, entonces seguramente nos dará algo de protección. Y nos hicimos de nuestro tespih nuevo y nos explicaron que en el Islam, los musulmanes lo que hacen es que por cada piedrita dicen un Allah, 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 Allah. Eso es para lo que se usa. Allah es Dios. Y nos dirigimos hacia dónde ahora sí? ¡Acrópolis!
hacia la Acrópolis que está, vean esto, allá arriba. ¿Alcanzan a verlo? Vamos a subir ahí para tener una de las vistas más impresionantes de toda esta ciudad y de Izmir. ¿Qué acaba de pasar? Le dimos un aventón a unos amigos que venían subiendo una pendiente pronunciada y esto nos hubiera encantado que lo hiciera alguien más en otra parte del mundo y ahora venimos como autosardinas a la Acrópolis. Sí, porque son 4 amigos. ¡Oli! ¡Oli! Hoy toca pagar en efectivo. 120 liras. 120 liras. Y un tip para cuando vengan a Turquía. El Museo Paz, que lo vimos desde la Torre de Galata, cuesta 600 liras turcas. Y es por 15 días, pero para toda Turquía, no nada más para Estambul. De haber sabido, estaríamos ahorrando mucho en esto. ¿Y ustedes saben qué significa Acrópolis? Después de una búsqueda rápida en Wikipedia, vimos que Acrópolis significa ciudad alta. Y bueno, esa es la Acrópolis de Pérgamo, de una de las ciudades griegas conocidas. La más famosa de todo es Atenas. Esta es la más conocida aquí de Asia Menor. Y bueno, a ver qué descubrimos. Vamos. Algo que hay que reconocer, que después de que visitamos Troya y que vimos que eran un montón de piedras y pues más piedras, aquí estamos viendo todavía más piedras y esto nos hace pensar, o me ha puesto a mí a pensar en una cosa, y es, no hemos llegado todavía a países como Grecia, ¿no? En las que las ruinas parecen estar mejor conservadas que en otras partes del mundo, como aquí en esta región del mundo, en Turquía. Y bueno, hemos estado en Roma, en donde las ruinas son impresionantes. No tenemos vlogs de Roma, no tenemos ni un video de Roma. Tenemos que regresar para hacer vlogs. En ese entonces no hacíamos vlogs de como los hacemos ahora. Pero lo que quería decir era lo siguiente. Estas culturas griegas, romanas, otomanas, pues eran muy fuertes, muy importantes. Se habla de ellas como que fueron las primeras en el mundo, aunque hay datos históricos comprobados que ponen las culturas de América y las de Europa, las de Asia, pues evidentemente iban funcionando al mismo tiempo. Eso de que las descubrieron y que apenas eran nuevas las Américas, ya todos sabemos esa historia. Pero al grano, lo que quiero decir con esto es que las ruinas que se encuentran en América están mucho mejor conservadas de lo que hay aquí, y eso a mí me pone orgulloso, porque cosas como Machu Picchu, Teotihuacán y hay muchas otras que existen en ese continente son unas atracciones turísticas bien importantes. No por nada Machu Picchu es una de las maravillas modernas, y no Troya y no Pérgamo, aunque les voy a decir, Pérgamo está protegida y reconocida como uno de los patrimonios mundiales en la UNESCO, así que sigamos explorando estas ruinas. Wow, Impresionante, ¿no? está increíble. Nunca habíamos visto algo así en persona. Qué fregón. Y es que esto es lo que es una acrópolis. Esta es la ciudad encima de todo, encima en lo alto, literal. Esta seguramente es un templo, ahorita vamos a leerlo. Y es muy parecido con la acrópolis más conocida y popular en todo el mundo, que es la de Atenas, como bien dijo Ananda. Es impresionante, la verdad. La altura de esto es... Aún así las ruinas en América son todavía más bonitas, pero este es otro nivel, este es algo diferente, algo que yo nunca había visto. ¿Sí?
No, y aparte es puro mármol. Mármol No, rugoso. no son piedras, o sea, quizá roca. Es puro mármol, es una columna gigante de puro mármol. Wow. Vean el nivel de detalle en la piedra. Eso es impresionante. De visitar Troya a visitar Acrópolis, Pérgamo, yo elegiría visitar Acrópolis. Las dos tienen mucha cultura, sin duda alguna. Las dos son increíbles, pero acá se puede ver, se puede visualizar mejor lo que fue todo, porque bueno, está en mejor estado. Entonces, yo elegiría, si tuviera que elegir, pues uno de los dos, este de acá. Si tienes el tiempo cortito. Bueno, vayan a conocer el caballo que usaron en la película Ese. y después ven acá. Ese vale mucho la pena. La verdad es que, a ver, la ciudad, no estuvimos aquí en Bérgama, pero en la ciudad de Chanacale es bien bonita. La verdad podríamos haber pasado unos días más ahí, Sí. relajados con la playa, la Hermoso, cosa y comunidad demás. local. La gente es linda, la gente acá en Turquía Sí. es linda. ¿En dónde? Turquía. Ah, yo entendí en Crujía, dije, ¿qué país que? En Turquía es linda, la verdad. Pero sí, la verdad es que muy bonito. Aquí nos recibieron también muy bien. Es bien bonita la cultura. Eso de que esté mezclado entre romanos, en griegos, otomanos, le da algo especial a la ciudad, un acento diferente. Y se aprecia que hayan tantas culturas involucradas. Es un país demasiado rico gracias a ello. Vamos a ver qué más nos encontramos en la bajada. Seguramente alguna comida rica. Y siguiente destino, Izmir. La verdad es que, a ver, la ciudad, no estuvimos aquí en Bérgama, pero en la ciudad de Chanacale es bien bonita. La verdad podríamos haber pasado unos días más ahí, Sí. relajados con la playa, la Hermoso, cosa y comunidad demás. local. La gente es linda, la gente acá en Turquía Sí. es linda. ¿En dónde? Turquía. Ah, yo entendí en Crujía, dije, ¿qué país que? En Turquía es linda, la verdad. Pero sí, la verdad es que muy bonito. Aquí nos recibieron también muy bien. Es bien bonita la cultura. Eso de que esté mezclado entre romanos, en griegos, otomanos, le da algo especial a la ciudad, un acento diferente. Y se aprecia que hayan tantas culturas involucradas. Es un país demasiado rico gracias a ello. Vamos a ver qué más nos encontramos en la bajada. Seguramente alguna comida rica. Y siguiente destino, Izmir. No, ya sé. Y bueno, Llegamos a Izmir. No nos pareció bonito. Tenemos ya una reservación pagada de un hotel, el cual decía que tenía estacionamiento, pero ¿en dónde? En la calle, no tenía nada, era en el centro, literal, no había dónde pararse. La zona no se veía tan buena como para dejar el coche un momento y bajar al hotel, porque aparte el hotel estaba en el medio de la nada. Pero en fin, el punto es, no tenemos destino. Vimos vez? que hay otra, una ciudad cerca, Éfesos. Bueno, donde está Éfesos. Vamos a ver qué hacemos, vamos a comer algo, por favor. Y a ver en dónde dormimos hoy. y una cosa que nos dimos cuenta es que las ciudadecitas, o sea, los pueblitos son más hermosos que la ciudad grande. Estábamos en Chanacale, estaba hermoso el lugar, pero fuimos, teníamos que irnos. Llegamos a Izmir,
Y la verdad las fotos en Google Maps se ven muy diferente a la ciudad que encontramos acá, así que no nos encantó tanto y por eso decidimos ir. Y una nota para ustedes, para nosotros, los pueblitos son casi siempre más hermosos que las ciudades grandes, así que si pueden, elijan los lugares chicos. Esto terminamos haciendo, comiendo falafel, hummus, Un papa frito. papas fritas, Buscan Airbnb. Airbnb. Y lo que decidimos para qué ciudad nos vamos a mover, creo que una que se llama Selçuk, cerca de Éfeso. Así la cosa, ni modo. Y con esta vista camino a Éfeso terminamos el día. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Gracias. Nos vemos la siguiente semana, martes, nuevo video. Síganos en Instagram, suscríbanse al canal. Si les gusta nuestro contenido, apóyenlo, denle like. Está buena Turquía, ¿eh? Qué bonito lugar. ¿Listo? Uy, no, ni me arreglé. ¿Bajito? Bajito, ¿no? ¿Quién sabe? Una nota para ustedes, para nosotros. Los pueblos del mundo. No, yo quiero decir nada. Yo quiero grabar un boomerang. ¿Quieres decir algo? No. Bueno, sí. Bueno, no. Bueno, sí. Ah.